La tía Rocío era una mujer muy amable, yo diría que la más dulce de la familia, pero tenía un pequeño defecto. Cuando ella se enojaba, su carácter era muy duro. El nivel de sus rabietas eran demasiado intensas. Con todos los sobrinos siempre fue un amor de persona, pero sus hijos sí conocieron su lado oscuro. Recuerdo muy bien cuando éramos niños. Ella nos cocinaba y hasta postres nos preparaba. Ella no tenía problema si todos los sobrinos no terminábamos la comida, pero cuidado y uno de sus hijos no terminara de comer. Quiero ver el plato limpio. Si no comes todo lo que hay en el plato, ya verás cómo te va. Lamentablemente, mi primo Daniel aquella ocasión no terminó toda su comida. Te lo dije y no me hiciste caso. Ven para acá. Mi tía Rocío comenzó a flagelar la espalda de Daniel. El cordón de la plancha chocaba su espalda, dando fuertes chicotazos. Daniel lloraba de dolor. Sus lágrimas y gritos hacían que los primos ahí presentes tembláramos de miedo. Y eso es para que aprendas. Muchos de esos sucesos ocurrían todos los días en contra de mis primos. Un día, mi prima Erika, hermana de Daniel e hija también de mi tía Rocío, llegó con un parche en la oreja. Ella mencionó que se había golpeado con un árbol, pero ya en secreto me dijo solo a mí que su madre le había dado un fuerte jalón de oreja. Ella solo sintió un fuerte tronido. Comenzó a sentir caliente, pues la sangre le estaba brotando. Su misma madre tomó una aguja y comenzó a coser aquel desprendimiento de oreja de Erika. No seas chillona, eso te ganaste por malcriada, ahora te aguantas el dolor. La infancia de mis primos no fue la mejor. Crecieron bastante reprimidos, con mucha violencia física. Los años pasaron y llegamos a la adolescencia. Cursábamos la preparatoria en la misma escuela. En el patio de la preparatoria, a la hora del receso, yo podía ver a mi prima Erika. Ella platicaba con un chico que también estudiaba ahí. Esto se repetía a diario y durante varias semanas. Aquel chico comenzó a acompañarla hasta su casa, pero la dejaba en la esquina de la cuadra. Al parecer, ellos dos estaban enamorados. La época de fiestas en la preparatoria comenzó. Cada fin de semana había una reunión en alguna de las casas de los estudiantes, pero mis primos no acudían a ellas, pues mi tía Rocío no les tenía permitido salir. Mis primos buscaban la forma de vivir la experiencia de convivir con los jóvenes, no perderse aquellas fiestas. Ellos brincaban la barda de su casa cuando estaban seguros que mi tía ya se encontraba dormida. A las 2 o 3 de la mañana, ellos regresaban a su casa, siempre con el nudo en la garganta de que su madre no los descubriera. Alonso, aquel chico enamorado de Erika, era cómplice de aquellos escapes, todo con el fin de ver a su ahora novia. Llegó el día de mi cumpleaños y organicé una fiesta en mi casa. Aquella ocasión mis primos sí contaban con el permiso de mi tía. Ellos acudieron a mi reunión. Mis primos llegaron y Erika llegó de la mano de Alonso. Aquella relación de noviazgo era secreta, o al menos lo era para mi tía Rocío. Si ella se enteraba, un fuerte castigo recibiría mi prima. En mi fiesta no había alcohol, pero no faltó quien lo llevara a escondidas. Todos comenzamos a beberlo, siendo algo nuevo para nosotros. No medíamos cantidades, ni los tragos que se habían servido. Aquellos sorbos que consumimos nos llevaron a todos a una fuerte borrachera. Todos disfrutaban y bailaban en la fiesta, y al fondo, en un rincón, Erika y su novio se comían a besos. En un instante, ellos desaparecieron. Yo decidí ir al baño, y detrás de la puerta se escuchaban algunos quejidos. La ventana de ventilación estaba semiabierta. Lo primero que imaginé es que alguien muy borracho estaba vomitando y que tal vez necesitaba ayuda. Pero al asomar mi cabeza por aquella ventana,
Mi sorpresa fue ver a mi prima con Alonso. Tirada en el piso, recibía entre sus piernas a su novio. Se besaban desenfrenados y sus prendas estaban a medio quitar. Los movimientos de Alonso eran torpes. Se podía observar su inexperiencia en el acto, pero eso no quitaba que aquel momento fuera de disfrute para ese par de adolescentes. Yo no podía dejar de mirarlos. Yo solo observaba cómo disfrutaban de sus cuerpos. Para aquella época también tenía curiosidad sobre el tema y nunca había visto cómo se realizaba aquel acto. Yo no había tenido mi primera experiencia y por esa razón me quedé a mirar hasta el final. La fiesta por fin terminó. Mis primos se fueron a descansar. Los dos iban bastante borrachos. Yo solo esperaba que mi tía no los fuera a descubrir. La relación de noviazgo de ellos dos continuó y estoy seguro que a escondidas realizaban continuamente el acto del cual yo había sido testigo, ya que yo mismo presencié cómo en las fiestas ellos dos se perdían. Ellos aprovechaban cualquier lugar y momento para disfrutar de sus cuerpos. Lamentablemente la inexperiencia, la gran ignorancia de aquella edad traería consigo una gran tragedia. Erika salió embarazada. Cuando Alonso se enteró, ya no se supo nada de él. Nunca más contestó todas las llamadas de mi prima. Abandonó la escuela, pues al parecer sus padres molestos no querían que su hijo fuera padre tan joven. Se lo llevaron a otra ciudad, dejando desamparada a mi prima. Ante la falta de apoyo de Alonso, Erika decidió revelar su secreto. Ella esperaba que su madre la ayudara, pero sucedió todo lo contrario. 2 meses de embarazo Erika tenía cuando mi tía Rocío recibía de su hija la noticia. «Mamá, necesito de tu ayuda. Estoy embarazada. Discúlpame por fallarte». Mi tía Rocío se puso pálida, pues todo el cuidado que puso en su hija en ese momento no había servido de nada. «Eres una mala agradecida. Yo tanto que te cuidé y ahora me sales con esto, pero ahora me las vas a pagar». Mi tía tomó la plancha y el cordón comenzó a flagelar el cuerpo de Erika, pero aquella ocasión era peor. La furia de su madre estaba desbordada. «Ni Dios ni yo te vamos a perdonar». Seguía flagelando a Erika, al punto que su blusa se rompía. La sangre comenzó a salir de la carne expuesta en la espalda de mi prima. Fuertes patadas, la tía Rocío comenzó a dar en todo su cuerpo. Una de ellas alcanzó su cabeza, dejando totalmente inconsciente a esa pobre niña. Mi primo Daniel, al ver que su madre se había pasado de violencia, intentó pararla. La abrazaba para que ella no continuara con su brutal ataque. Pero mi tía comenzó a golpear a Daniel. El cordón de la plancha le pegaba en su cuerpo, manchándolo a él con la sangre de su hermana. «Esto también es tu culpa, Daniel. Tú tenías que cuidarla. Eres un estúpido». Después de recibir una fuerte golpiza, Daniel corrió en auxilio de su hermana. Mi primo llamó a una ambulancia, pero también llamó a la policía. Al llegar la ambulancia, Erika fue llevada al hospital. Lamentablemente, por los fuertes golpes, ella perdió a su bebé. Realmente, mi prima era muy joven para esa gran responsabilidad, pero su instinto de maternidad le provocó un profundo dolor al enterarse que su hijo moría por culpa de su madre. Mi tía fue arrestada y entró en un juicio para pagar por la violencia a la que sometió a mis primos, pero la justicia en México a veces no es nada justa, dándole en un par de meses la libertad a mi tía. Todos fueron cargos menores. Su abogado hizo todo lo posible para ponerla en libertad. Las autoridades decidieron poner a mis primos en resguardo de mi madre. Restringieron que mi tía estuviera cerca de ellos. Así fue como Erika y Daniel comenzaron a vivir en mi casa. Yo los veía con un fuerte resentimiento hacia su madre, muy pensativos y con rostros llenos de furia. Nuestra convivencia era buena, pero nunca querían hablar sobre su madre.
Ellos no querían saber nada de ella. Meses después, mi madre recibió una llamada de mi tía Rocío. Hola hermana, ¿cómo están mis hijos? Yo estoy muy arrepentida, no me encuentro bien de salud. Una de mis piernas y uno de mis brazos están reteniendo muchos líquidos. El dolor es insoportable. Mi madre fue a visitarla y al llegar se dio cuenta que era peor de lo que mi tía le había contado. Uno de sus brazos y una de sus piernas estaban extremadamente inflamados. Cada extremidad tenía 5 litros de agua retenida. Se veían gigantes. Mi madre la llevó al médico. Pudieron extraer todo el líquido de las extremidades, pero al poco tiempo, nuevamente se comenzaron a inflamar. La salud de mi tía estaba empeorando día con día. Una tarde, al estar comiendo todos en mi casa, Erika se levantó al refrigerador, tomó un refresco, pero al levantarse de su silla, de un bolsillo de su chamarra, se salió un objeto cayendo al piso. Al yo observar muy bien aquel objeto, me di cuenta que era un pequeño muñeco de trapo. Ella me miró y me sostuvo la mirada. Se agachó, tomó el muñeco y lo metió nuevamente en su bolsillo. A los pocos días, una mañana de un fin de semana, saldríamos muy temprano a una excursión. Yo me dirigí al cuarto de mi prima para decirle que se diera prisa. Erika, prima, date prisa, solo te estamos esperando. Ahí observé nuevamente aquel muñeco, pero no era el único. Había otro muñeco más. Ella los estaba metiendo en una caja de zapatos. Ya no tardo, primo. Dame unos minutos más. En un momento los alcanzo. Yo me hice el de la vista ciega. No le pregunté nada sobre esos muñecos. Yo tenía mucha duda. ¿Por qué tanto misticismo con esos muñecos de trapo? Algunos días después, los primos salieron de la casa. Era el momento perfecto para saber lo que Erika estaba ocultando. Me dirigí a su cuarto y fui directo a aquella caja de zapatos. Al abrirla, ahí estaban los muñecos. Uno de los muñecos tenía incrustados en su cabeza un puño de cabellos. Enrollado en su cintura, tenía un papel que era sujetado con un hilo rojo. En una mano y una pierna tenía alfileres enterrados. Comencé a quitar el nudo del hilo, liberando aquel papel de la cintura del muñeco. Al abrirlo, encontré escrita una leyenda que decía: muerte lenta y agonía, muerte discreta y dolor, muerte en cada parte del cuerpo de este muñeco, muerte en donde se clave todo alfiler. Miré nuevamente los alfileres en el cuerpo del muñeco. No lo podía creer. Estaban incrustados justo en las extremidades donde mi tía tenía problemas de salud. Comencé a temblar, pues en ese momento me pude dar cuenta que estaba en la presencia de muñecos vudú. Miré el segundo muñeco, el cual también tenía varios alfileres incrustados. Para ese momento sentí bastante pavor. Coloqué el papel con la leyenda nuevamente en el cuerpo del muñeco, lo até con el hilo rojo, lo metí en la caja de zapatos y salí del cuarto de Erika. Yo tenía la gran sospecha que mi prima tenía sometida la salud de mi tía a través del muñeco. No pasaron ni 2 días cuando yo decidí confrontarla. Erika, prima, necesito que me digas la verdad. Ese muñeco que tienes en aquella caja de zapatos es un muñeco vudú, ¿verdad? Tiene clavados los alfileres en las zonas que tu madre padece de salud. Sé sincera conmigo. ¿Acaso le estás haciendo brujería? Erika no se sorprendió ante mi pregunta. De hecho, yo la vi bastante tranquila. ¿Qué tonterías dices, primo? ¿Te estás volviendo loco o qué? Ven, acompáñame, te los voy a mostrar. Ella me llevó a su cuarto, abrió la caja de zapatos, sacó el muñeco del que yo sospechaba, me lo dio y yo lo tomé con mis manos. Míralo bastante bien, primo. Es un simple muñeco vudú, pero no es real. Este no tiene brujería ni nada de eso. Es más, compruébalo tú mismo. En ese momento entró mi primo Daniel al cuarto, pero no dijo ni una sola palabra. Solo observaba mi interacción con aquel muñeco. Erika se acercó
y me dio un alfiler. Encaja el alfiler donde más te guste, ya verás que no pasa nada. Yo incrusté el alfiler directo en el corazón. Erika se comenzó a reír. ¿Ya ves que no pasa nada, primo? Nadie se va a morir. Toma este otro alfiler, ahora encájalo en su cabeza. Tomé el alfiler y lo incrusté en la cabeza del muñeco. Ya ves, primo, tú solo tienes ideas locas, no pasará nada. ¿O tú crees que yo sería capaz de matar a mi madre con un tonto muñeco? Daniel fue directo a la caja de zapatos, sacó el segundo muñeco y también me lo dio junto con un alfiler. Ahora intenta con este, primo. Entierra estos alfileres donde más te guste. Yo me sentía un tonto, algo presionado por mis primos. Tomé los alfileres que ahora Daniel me daba, los incrusté en la cabeza y el torso del muñeco vudú. Ahí me pude dar cuenta que el segundo muñeco vudú también tenía cabello real. Lo tenía incrustado en su cabeza. Erika y Daniel se comenzaron a reír de una manera muy malévola. Sus caras mostraban tristeza, pero a la vez soltaban fuertes carcajadas con expresiones que nunca había visto en mi vida. Ellos me daban miedo. Daniel me quitó los muñecos de las manos, arrojándolos dentro de aquella caja de zapatos. Yo estaba tranquilo con saber que aquel muñeco no le estaba robando la salud a mi tía, o al menos eso pensaba hasta ese momento, porque una hora después, una vecina de mi tía llamó a mi madre. «Concha, tienes que venir urgentemente. Tu hermana se desvaneció en la cochera. Aquí están los paramédicos, pero al parecer ella no responde. Todo indica que ella está muerta». Mi tía Rocío murió. Murió en su silla de ruedas, tomando el sol en la cochera. Yo comencé a temblar. Perdí el color por la impresión. Solo un par de horas atrás, yo estaba clavando con alfileres aquel muñeco vudú. Todo era real. El muñeco sí estaba embrujado. La salud de mi tía dependía totalmente de él. Mi madre le dio la noticia a mis primos, los cuales no mostraron dolor. Al contrario, una ligera sonrisa se dibujaba en sus rostros. Ellos se negaron a acompañar a mi madre a su casa. No querían saber nada de la muerte de quien fuera su progenitora. Se llevó a cabo el velorio y el entierro de mi tía. Mis dos primos no asistieron. Sus hijos la habían abandonado en su muerte. Pasaron algunos días y regresamos a la normalidad en la casa. Retomamos las clases en la preparatoria, pero al llegar, un fuerte rumor se escuchaba en los pasillos. Alonso, quien fue el novio de mi prima y padre del hijo que ella esperaba, había muerto. El chisme en la preparatoria decía que de la nada su cuerpo se desvaneció en la sala de su casa. Los paramédicos llegaron, pero ya nada pudieron hacer por él. La fecha de su muerte fue el mismo día que murió mi tía Rocío. Ahora entendía todo, pues el segundo muñeco vudú que estaba en aquella caja de zapatos no era ni más ni menos que brujería pura para Alonso. Ahora todo tenía sentido, pues mis dos primos habían robado sus vidas usando brujería. Tomaron venganza de Alonso por haber abandonado a mi prima cuando más lo necesitaba. Se vengaron de mi tía por toda la vida de violencia que les dio. Yo me encontraba desconcertado. La verdad, estaba bastante asustado, pues sabía que en el fondo mis primos no eran buenas personas. Lo que era aún peor es que ellos dos vivían en mi casa. Comencé a sentir temor, pues yo había sido testigo de aquellos muñecos. Yo no quería que trajera consecuencias a mi familia. Así que decidí confrontarlos y preguntarles qué sucedía. Por favor, primos, explíquenme qué sucedió. ¿Acaso ustedes mataron a Alonso y a su madre? Mi primo Daniel puso su mano en mi hombro y con una mirada penetrante y un rostro bastante maldito, me dijo claramente: «Tú lo hiciste, primo. Tú te encargaste de matarlos. Clavaste los últimos alfileres que eran necesarios para quitarles la vida. Descubriste nuestro secreto, pero ahora tú eres cómplice nuestro. Si nos delatas, te vamos a llevar entre las patas». Les dije a mis primos
que yo guardaría el secreto, pero que por favor no le hicieran daño a mi familia. Esos dos malditos sabían muy bien lo que hacían. Su verdadera intención fue hacer sufrir a su madre para terminar quitándole la vida. No justifico su acción, pero ellos sufrieron mucho al lado de mi tía. Ella no les dio una buena vida. El rencor acumulado desde su infancia fue lo que provocó la ira de ellos. Ellos dos buscaron quitarle la vida. A la edad de 18 años, justo al terminar la preparatoria, por ley, ellos eran mayores. Ellos se fueron de mi casa. La verdad, nunca los busqué. Decidí romper con el vínculo familiar que teníamos en común. Ellos hicieron su vida, pero sé muy bien que llevarán a cuesta el gran peso que implica haber matado a su madre. No sé en qué momento ni quién les enseñó a utilizar la maldita brujería.